Bienvenidos a Financiero News. En los próximos 30 minutos usted recibirá la mejor información sobre economía, finanzas, negocios e inversiones para que usted pueda tomar buenas decisiones. Para iniciar, damos paso a nuestros principales titulares. Ley de sustancia económica. ¿Ayuda o no? En Marítimo y Logística, ¿cuáles son los puertos que dominan el negocio portuario en Panamá? Además, conozca a los bancos líderes del mercado hipotecario en el país. Y en Desde el Mercado analizamos cómo evolucionan los mercados tras los acuerdos en Medio Oriente y la salida de SpaceX al mercado. Todas estas informaciones y más en breve en su informativo Financiero News. Iniciamos y le presentamos de inmediato nuestro resumen de actualidad. El mercado hipotecario panameño continúa mostrando estabilidad, con una cartera total de $21.435 millones al cierre de abril de 2026. Banco General se consolidó como líder absoluto del financiamiento hipotecario con más de $4.381 millones, equivalente al 20.4% del mercado, mientras que Caja de Ahorros y Banco Nacional reafirmaron el peso de la banca estatal en el acceso a vivienda propia, administrando conjuntamente más de $5.300 millones en créditos residenciales. El análisis muestra que el financiamiento habitacional sigue siendo uno de los principales motores del sistema financiero, aunque el crecimiento es moderado debido a la incertidumbre que ha rodeado al mercado inmobiliario y al interés preferencial. La buena noticia es que los bancos mantienen capacidad de crédito para impulsar la compra de viviendas, un factor clave para la construcción, el empleo y la actividad económica del país. En otra información, Panamá podría entrar en una nueva etapa de crecimiento económico si avanza la reapertura de Cobre Panamá. Así lo señala JP Morgan, que considera que el país mantiene fundamentos sólidos para conservar su grado de inversión y fortalecer su desempeño económico hacia 2027. El banco destaca que la minería puede convertirse en una palanca real de crecimiento, generación de empleo, exportaciones e ingresos fiscales, en momentos en que el gobierno avanza en la consolidación de las finanzas públicas. El impacto va más allá del sector minero, ya que una reapertura enviaría una señal de confianza a los mercados internacionales y podría atraer nuevas inversiones a otros sectores estratégicos de la economía. Por último, la empresa de transmisión eléctrica, ETESA, informó que ejecuta inversiones por $286 millones para modernizar la red de transmisión y prepararla para recibir hasta 1.000 megavatios adicionales de energía renovable hacia 2028. Entre las obras destacan la culminación de la línea Sabanitas-Panamá 3 y el avance de la subestación Gis-Burunga, proyectos que buscan mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. El impacto es estratégico para Panamá, ya que una red más robusta permitirá sostener el crecimiento de sectores como logística, industria, turismo y centros de datos, además de facilitar la transición hacia una matriz energética más limpia y competitiva. Estas inversiones también buscan reducir riesgos de interrupciones y fortalecer la seguridad energética del país en los próximos años. Avanzamos y en nuestro segmento de logística y marítimo, 2 nuevos puertos lideran la actividad en Panamá. Conozca a continuación de cuáles se tratan. El Sistema Portuario Nacional movilizó 2.23 millones de contenedores entre enero y mayo de 2026. Prácticamente sin variación frente al mismo periodo de 2025, lo que refleja una estabilidad en el volumen total de carga, aunque con importantes cambios en la participación de los principales puertos del país. Las cifras de la Autoridad Marítima de Panamá muestran que SSA Marine MIT se consolidó como el principal motor del crecimiento portuario al movilizar 725.754 contenedores, un incremento acumulado de 23.8% respecto al año anterior. También destacó Colón Container Terminal, con un crecimiento de 21.9%, alcanzando 462.054 unidades. En contraste, los puertos de la Ribera Pacífica y Atlántica administrados por Panama Ports registraron una desaceleración significativa. Puerto Balboa movilizó 508.234 contenedores, una caída de 13.8%. Mientras que Puerto Cristóbal registró 179.099 unidades, con una disminución de 40.6% frente al mismo periodo de 2025. Por su parte, PSA Panama International Terminal mantuvo una evolución positiva, con un crecimiento acumulado de 2.3%,
alcanzando 344.229 contenedores. El comportamiento de los puertos refleja que Panamá continúa preservando su papel como centro logístico regional, pero también evidencia una redistribución de la carga entre terminales. El fuerte crecimiento de MIT y Colón Container Terminal sugiere una mayor captación de operaciones de transbordo y servicios logísticos, mientras que la caída en Balboa y Cristóbal confirma los retos operativos y comerciales que han enfrentado estas terminales durante el último año. Para la economía panameña, el dato más relevante es que el volumen total se mantiene estable pese a la incertidumbre del comercio global y las tensiones geopolíticas. Esto indica que la plataforma logística del país sigue siendo resiliente, aunque la competencia entre terminales y la necesidad de fortalecer la eficiencia portuaria serán factores determinantes para recuperar una senda de crecimiento más acelerada durante el segundo semestre de 2026. Ahora le presentamos la cifra de la semana. La cifra de la semana es 3.940. El total de profesionales panameños que participaron en programas de educación ejecutiva del INCAE entre los años del 2021 al 2026. Del total, 1.118 lo hicieron durante el 2025. El aumento es una señal del creciente interés por fortalecer capacidades de liderazgo, transformación e innovación en los ejecutivos panameños. Con la cifra de la semana, vamos a nuestra primera pausa comercial. Mi Thinkers presenta el Diplomado Ejecutivo Premium en Auditoría de Cumplimiento y Gobernanza. Vivimos una nueva era empresarial, donde las organizaciones ya no solo deben cumplir, también deben demostrar transparencia, sostenibilidad y confianza. Un diplomado de alto nivel diseñado para profesionales que buscan liderar la nueva generación de auditoría corporativa, compliance, riesgos y sostenibilidad empresarial. Aprenda sobre auditoría basada en riesgos, gobierno corporativo moderno, ASG y sostenibilidad, inteligencia artificial aplicada a auditoría, auditoría forense y fraude corporativo, nuevas tendencias regulatorias internacionales, con enfoque práctico, casos reales y visión estratégica para enfrentar los desafíos que hoy exigen los reguladores, inversionistas y juntas directivas. Para más información escriba a info@mithinkers.com o llame al 394-6342. Mi Thinkers, formación ejecutiva para elevar su perfil profesional al siguiente nivel. ¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta y tenemos con nosotros directamente desde Lima, Perú, a José González, Manager Partner de GSG Advisory, con quien vamos a conversar sobre los últimos acontecimientos en el mercado y obviamente pues también con todo lo que está ocurriendo a nivel global. José, bienvenido a Financiero News. Encantado, un placer siempre estar con ustedes. José, vamos a empezar por preguntarte este acuerdo que se ha llegado finalmente entre Irán y Estados Unidos. ¿Cuán fuerte es y qué representa eso para la economía mundial y los mercados? La semana ha transcurrido en función de que si bien se anunció el acuerdo, inicialmente lo anunció el primer ministro de Pakistán y lo refrendó el anuncio el presidente de los Estados Unidos en sus redes sociales. Es un acuerdo muy genérico. Recordemos que esto es un acuerdo basado, es una carta de intención. Las partes se han puesto de acuerdo en ponerse de acuerdo en 60 días, y la pieza clave de este memorándum de entendimiento muy breve es que se abra el estrecho de Hormuz. Y en los próximos 60 días veremos viendo qué se negocia pieza por pieza en función de los nudos gordianos que tienen ambas partes. En última instancia, a lo que aspira, a lo que quieren los Estados Unidos es que permanezca totalmente abierto el estrecho de Hormuz sin ningún tipo de peaje y que Irán detenga su programa de desarrollo de energía atómica y entregue el uranio enriquecido, que no sabemos la ciencia cierta, si sigue teniendo o no después de los bombardeos de junio del año pasado. ¿Y qué es lo que busca Irán? Que Estados Unidos e Israel se comprometan al cese de la agresión y que Estados Unidos libere los fondos iraníes retenidos. Esos temas que han sido dejados para la negociación de los próximos 60 días, en función de que lo urgente era la apertura del estrecho de Hormuz, es a lo que finalmente
a lo que finalmente ha llegado este acuerdo inicial. Eso ha dado un gran alivio a los mercados, particularmente energéticos. El petróleo que había estado cotizando cercano a los $100, pero que no rompía el nivel de resistencia de $100, habíamos visto un pico de 116 y no había subido más porque China ha reducido su consumo en 40%, además de tener reservas importantes, pues venció esta semana el nivel de soporte de los $80 el barril, generando un gran alivio en los mercados. El petróleo había cerrado el año pasado a niveles de 60, 61, $63 el barril de Brent, y había ido subiendo sistemáticamente en lo que las tensiones y los inventarios decrecían. Este alivio está generando que el petróleo pues vuelva a niveles razonables, en línea con lo que los bancos de inversión predecían si el conflicto se aliviaba, lo que ha bajado la presión en los bancos centrales para incrementar las tasas de interés, lo que ha generado una reacción positiva en los mercados, que luego de ciertas ganancias han tenido reposicionamientos, se están vendiendo acciones tecnológicas, se están comprando acciones de infraestructura, y todo esto ha sucedido en un momento dado que SpaceX hizo su oferta pública inicial de acciones, la más grande en la historia de los mercados occidentales. La compañía estaba cotizando durante la semana a 2.77 trillones, 2.77 billones de los nuestros, que va a ser puntualmente más valiosa que Amazon o Microsoft. Ya ha hecho de Elon Musk el primer billonario en la historia del hemisferio occidental, y además con la primera sesión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal, predecida por el nuevo presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Kevin Warsh, y el mercado expectante a los efectos que vengan después de la guerra y si las presiones inflacionarias se mantengan o no. Los indicadores de inflación en Europa, al consumidor en China, al productor en China y al consumidor y productor en los Estados Unidos han sido altos en función del mes pasado, del mes de mayo, pero veremos si esa presión inflacionaria se mantenga. Los mercados están buscando nuevos terrenos y los mercados de acciones norteamericanos siguen batiendo récords. José, al final de todo esto, ¿puede decir Donald Trump que salió airoso o vencedor en este conflicto que generó con Irán? El consenso de los analistas geopolíticos es que quien ganó fue Irán, en el sentido de que lo que había buscado Trump con esta guerra, con este conflicto, lo que se llama la cuarta guerra en el Golfo, era acabar con el régimen Irán, cosa que no ha sucedido. En última instancia, el régimen prevaleció y encontró su arma más poderosa, que no es tener una bomba atómica, sino la capacidad que tiene de administrar las tensiones globales a través del cierre del estrecho de Hormuz, cosa que puede hacer en cualquier momento en los próximos 60 días o posteriormente. Recordemos que Irán es un estado forajido en el sentido de que no respeta las reglas ni los acuerdos a los que llega, tiene una agenda muy existencial, es decir, que tiene que ver más con los intereses de Irán que cualquier otro tipo de interés, más aún cuando se ha aislado luego de la caída del gobierno que administraba, que era el de Siria, y la influencia Hezbollah en Líbano, que también ha colapsado. Es decir, nadie ganó ni perdió, y el argumento del presidente Trump que no podía permitir que Irán desarrolle un arma nuclear, ese es un triunfo del lado del presidente Trump. Cualquier desarrollo nuclear en Irán ha sido postergado en 5 años, 10 años, para siempre. Todo va a depender de cómo las dinámicas se sigan manejando. Muchas gracias, José, por tu análisis. Fue José González, Managing Partner de GCG Advisory, en nuestro segmento Análisis del Mercado. José, volveremos contigo en una próxima edición. Encantado, sí. Seguimos con nuestro programa y ahora tenemos con nosotros al economista Mike Magallón, quien nos hablará y nos hará un análisis sobre la ley de sustancia económica. Mike, bienvenido a Financiero News. Gracias, Orlando. En el día de hoy vamos a analizar un poquito más a fondo y desde otro punto de vista la ley de sustancia económica. ¿Ayuda o no ayuda? Y ese es el tema que vamos a ver hoy. Y el contexto de la ley, todos lo tenemos, ya lo hemos leído, y lo que está tratando de hacer el gobierno es una ley que le permita negociar con las organizaciones internacionales la salida de las listas negras. Punto. Eso es sencillito. Que lo vayamos a lograr o no, ese es otro tema.
pero mucho se habló de que cuál era el efecto de esta ley realmente. Y la verdad es que yo quise analizar desde el punto de vista de las neurofinanzas, a ver cómo piensa el inversionista, analizar qué es lo que piensa y si realmente lo que piensa nos va a golpear o no nos va a golpear. Y lo primero es hablar sobre cómo el inversionista procesa el riesgo. Y tiene tres variables muy específicas que va a ver en su cerebro. Uno va a ser el miedo, ¿ok? La segunda va a ser la racionalización de esa inversión. Y la tercera va a ser la validación del efecto de la ley. Así que con esos tres variables es que el inversionista se va a sentar a hacer su análisis. Obviamente nadie lo va a hacer tan sencillo como esto, pero lo van a hacer utilizando estas tres variables. Y de ahí a que veamos cuál va a ser el comportamiento financiero de todo esto. Y la primera va a ser es que Panamá ha podido aguantar todas las crisis que se nos han venido en los últimos 20 años, por ejemplo. La crisis del 2008 la pasamos con Flying Colors y la de 2015, que fue nuestra solamente con respecto a los Panama Papers, también la pasamos con Flying Colors desde el punto de vista del centro financiero. No estoy hablando de las sociedades anónimas que sí sufrieron bastante. Y obviamente pasamos también la pandemia con Flying Colors de nuevo y esta crisis también la vamos a pasar. Sobre todo porque el centro bancario está creciendo a un ritmo de 3.5% anualmente, algo que no pasa en los otros países. Tener 164.000 millones de dólares en el centro bancario es la cifra suficientemente correcta para nosotros poder decir, hey, aguante que esto no es tan serio como la gente está queriendo decir. El otro es el efecto refugio que nos olvidamos. La gente viene y deposita en Panamá porque quieren salirse de sus países y refugiarse en el dólar. Y esa es una de las cosas que estamos olvidando. Nuestros hermanos latinoamericanos buscan Panamá para refugiarse, para refugiar su patrimonio, pero no de no pagar impuestos solamente, si es que eso sucede, sino porque quieren refugiarse de los vaivenes de la devaluación de sus países. Y la tercera es que vamos a reducir matemáticamente cuál es el riesgo. De los 164.000 millones, solo 50.000 millones más o menos son extranjeros. De esos 54.000 millones que son extranjeros, tenemos una reducción inmediatamente por el efecto Colombia. Colombia tiene una legislación que protege a Panamá realmente. Los protege a ellos obviamente, pero protege a Panamá. Ellos están legalmente autorizados para depositar en Panamá. Punto. Esa gente no se va a ir para ningún lado. Y el resto de los latinoamericanos tampoco se van a ir para ningún lado. O sea que de esos 50.000 millones, si acaso nos van a quedar 10.000 millones para proteger en caso tal de que alguno de ellos esté pensando en salir de Panamá. Y ese es básicamente el análisis, que es un análisis un poquito más profundo de lo que estamos haciendo, de lo que generalmente se hace, tratando de ver efectivamente de dónde salen esos depósitos extranjeros que están en Panamá. Y realmente es Latinoamérica la que no tiene en bastantes depósitos extranjeros. Así que como conclusión, el centro bancario es un centro bancario maduro y en crecimiento, a pesar de las listas en las que todavía nos mantiene. El segmento verdaderamente sensible a las reglas de sustancia económica es marginal en comparación a los 164.000 millones de dólares del sistema. Y la probabilidad de un pacto sistémico o corrida de depósitos por esta ley es estadísticamente insignificante. Con esto terminamos el análisis que hemos hecho de sustancia económica y espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. De vuelta contigo, Orlando. Mi Thinkers presenta el Diplomado Ejecutivo Premium en Auditoría de Cumplimiento y Gobernanza. Vivimos una nueva era empresarial, donde las organizaciones ya no solo deben cumplir, también deben demostrar transparencia, sostenibilidad y confianza. Un diplomado de alto nivel diseñado para profesionales que buscan liderar la nueva generación de auditoría corporativa, compliance, riesgos y sostenibilidad empresarial. Aprenda sobre auditoría basada en riesgos, gobierno corporativo moderno, ASG y sostenibilidad, inteligencia artificial aplicada a auditoría, auditoría forense y fraude corporativo, nuevas tendencias regulatorias internacionales, con enfoque práctico, casos reales y visión estratégica para enfrentar los desafíos que hoy exigen los reguladores, inversionistas y juntas directivas.
Para más información escriba a info@methinkers.com o llame al 394-6342. Methinkers, formación ejecutiva para elevar su perfil profesional al siguiente nivel. Estamos de vuelta y en nuestro segmento de compliance, Bianca Díaz nos explica cómo los negocios y el compliance pueden trabajar de la mano. Bienvenida, Bianca, a Financiero News. Muchas gracias, Orlando. Hola a todos y gracias por este gran espacio. Hoy les vengo a platicar sobre un tema que cada vez cobra más relevancia en nuestras organizaciones, sobre todo en el sector financiero, y es cómo el desarrollo de negocio y el compliance pueden trabajar de la mano. Durante muchos años existió la percepción de que estas dos áreas estaban destinadas a estar en lados opuestos de la mesa. Por un lado, negocio buscando crecer, innovar y aprovechar oportunidades. Y por el otro, compliance asegurándose de que todo se hiciera dentro de un marco regulatorio y de gestión de riesgos. Sin embargo, el entorno actual nos está demostrando algo muy diferente. Las organizaciones enfrentan desafíos cada vez más complejos. Ya no hablamos únicamente de regulaciones o prevención de blanqueos de capitales. También estamos hablando de reputación, transparencia, sostenibilidad, riesgos fiscales, relaciones internacionales y confianza. Y precisamente la confianza se ha convertido en uno de los activos más valiosos para hacer negocios. Cuando una organización genera confianza en sus clientes, inversionistas, bancos, proveedores y aliados estratégicos, se abren las puertas. Las relaciones son más sólidas y las oportunidades de crecimiento son más sostenibles. Por eso, el rol de cumplimiento moderno ya no debería verse únicamente como una función de control rígida, también puede convertirse en un facilitador que ayuda a entender riesgos, anticipar desafíos y construir relaciones comerciales más fuertes. Al final, el objetivo no es decir más no. El objetivo es encontrar la mejor manera de decir sí, entendiendo los riesgos y gestionándolos adecuadamente. Y para lograrlo, creo que hay 3 elementos fundamentales. Primero, entender el negocio. Es difícil aportar valor si no comprendemos cómo funcionan nuestras organizaciones, cuáles son sus objetivos y qué desafíos enfrentan en cada área. Segundo, fomentar conversaciones abiertas. Muchas veces los conflictos entre negocios y cumplimiento no nacen de una diferencia entre criterios, sino de una falta de comunicación. Cuando las áreas conversan temprano, las soluciones aparecen con mayor facilidad. Y tercero, recordar que trabajamos con personas. Detrás de cada proceso, cada política y cada análisis de riesgo hay personas tomando decisiones. Escuchar, comprender diferentes perspectivas y construir confianza sigue siendo una de las habilidades más importantes en cualquier profesión. Porque cuando negocio y compliance trabajan juntos, no solo se gestionan mejor los riesgos, también se crean organizaciones más fuertes, sostenibles y preparadas para el futuro. Muchas gracias y de vuelta contigo, Orlando, al estudio. Gracias, Bianca. Ya en la recta final de nuestro programa les presentamos nuestro segmento de tecnología. El crecimiento del trabajo híbrido, la computación en la nube y las herramientas de inteligencia artificial está aumentando la presión sobre las redes empresariales de América Latina y el Caribe. Aunque muchas compañías invierten en equipos Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7, expertos advierten que su rendimiento depende de la infraestructura que transporta los datos, como la fibra terrestre, los cables submarinos y los centros de datos de baja latencia. Actualmente, unos 6.000 millones de personas utilizan más de 21.000 millones de dispositivos conectados, mientras que el mercado mundial de Wi-Fi 7 podría alcanzar los 26.200 millones de dólares para 2030. Una implementación saludable de Wi-Fi empresarial requiere procesadores dedicados, múltiples puntos de acceso de bajo consumo y configuraciones centralizadas. Sin embargo, estos elementos no pueden compensar una ruta internacional de alta latencia.
Cuando una transacción en la nube falla o una videoconferencia se congela, la raíz del problema casi nunca es la señal inalámbrica, es la red que la respalda. Para los directivos de sectores de telecomunicaciones y tecnología empresarial, la lección es clara: invertir en puntos de acceso Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7 sin evaluar simultáneamente la capacidad y la resiliencia de la red de transporte genera una falsa sensación de seguridad. Los entornos de alta densidad como sedes cooperativas, plantas de fabricación, hospitales y universidades requieren conexiones de transporte capaces de soportar cientos de usuarios simultáneamente, sin interrupciones ni zonas muertas. Amigos, y de esta forma llegamos al final de nuestro programa, pero antes los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y además, si usted quiere volver a ver este programa, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube Financiero News. Les invitamos a una próxima edición con la mejor información en economía, finanzas, negocios e inversión para que usted pueda tomar buenas decisiones. Hasta pronto.